Gracias, señor presidente. Gracias a las señoras senadoras y señores senadores que han tenido a bien hacer esta invitación. Casualmente está el doctor Ferrer, acá integrante del Consejo, y he escuchado sus palabras. Nosotros fuimos invitados como Fundación de Estudios para la Justicia, Fundejus, en su oportunidad a pronunciarnos respecto de una serie de cuestiones que ellos estaban analizando en su momento. El poco tiempo que he tenido, fui avisado pocos días atrás, sé que todo esto ha sido rápido, no me ha permitido hacer un estudio de gran profundidad, pero gracias a aquella actividad que nos invitara el Consejo, vengo a, en todo caso, insistir y ampliar algunas de las cuestiones que les dimos como respuesta. Estar entre los últimos que hablan tiene siempre una ventaja, que es que uno no tiene que estar reiterando, simplemente hacer propias muchas de las cosas que acá se dijeron, y decirles que valoro mucho la invitación, además porque desde 1984 hasta 1987 fui asesor de este Senado, en ese momento de la senadora Oligera del Valle Rivas, y posteriormente, años después, fui también asesor del doctor Antonio Cafiero, ad honorem. No me integré nunca al Senado, pero le daba mi opinión respecto, casualmente, de la comisión de acuerdos que él integraba. En el 87 tuve que dejar el Senado para ir a oficiar de asesor del gobernador de la provincia de Buenos Aires, el Cafiero, y también como subsecretario de Justicia. Esta es la experiencia y la del Consejo de la Magistratura que ejercí después, que hicieron que estuviéramos sumamente interesados en todo lo que tenga que ver con el Poder Judicial y, como dijo el preopinante, en lo que resulta de político el Poder Judicial. Esta es la primera cosa que quiero decirles. El Poder Judicial, igual que los otros dos poderes, son poderes políticos de la nación argentina, y por eso adhiero a la propuesta que acaba de hacer en cuanto a que debe tratar de estar integrado por distintas opiniones, visiones políticas, como para que sea representativo, como ustedes, los senadores y los diputados, y las senadoras y diputadas, son o tratan de ser representativos de sus respectivos pueblos, ciudades y ciudadanos. Partimos de una situación que yo siempre he considerado que es inadecuada. Estamos proponiendo la reforma de una norma, el Decreto Ley 1285 del 58, que es una norma emanada de una dictadura militar, de la dictadura militar que sufrimos desde 1955 hasta 1958. Y nunca, más allá de los distintos parches que se le ha colocado a esta norma, nunca surgió una ley que tuviera en cuenta todo el funcionamiento del Poder Judicial en reemplazo de esta norma, que por su propio origen ya debería no existir 60 o 70 años después. Digo esto porque también lo que ustedes están proponiendo es una reglamentación del artículo, por lo menos del artículo 111 de la Constitución Nacional, y esto sí es importante. Acá se dijo que los constituyentes no cambiaron, no dieron demasiadas notas y lo dejaron librado a la legislación. ¿Qué otras características, aparte de ser las que tienen ustedes como senadores y tener 30 años y esto para mí es muy importante, haber ejercido la profesión? Creo que este punto también tiene que ver con otra norma, que es aquella de la idoneidad que nos pide la Constitución para todo cargo público, porque no dice que tiene que ser abogado, dice que tiene que ser abogado con 8 años de ejercicio. Y el ejercicio no es estar
tener un título o a lo mejor dedicarse al estudio, a la investigación, a la docencia, sino ejercer como abogado. Es decir, tener la experiencia necesaria en la vida y haber resuelto o haber intervenido en la resolución de distintos conflictos, y esto no siempre se da. Y no se da porque desde el comienzo el Poder Judicial está integrado de una manera particular. Así como hablábamos recién de la riqueza que otorga la diversa pertenencia, el diverso género, etc., también es muy importante el origen del Poder Judicial. Si el Poder Judicial está integrado por una clase, categoría o sector social o socioeconómico determinado, es muy probable que decida de conformidad con ese pensamiento. Al contrario, si el ingreso al Poder Judicial, y no me refiero a los jueces y mucho menos a la Corte Suprema, sino a lo que se conoce como el empleado, el pinche, el que antes era peor todavía, meritorio, yo lo llamaba el esclavo de la justicia. Una chica o un chico que lo hacían trabajar se llamaba, tenía un nombre, ni siquiera un apellido porque no figuraba en ningún lado. Pero no todos podían ser meritorios. Para ser meritorios tenían que tener una situación económica que le permitiera no trabajar en otra cosa. Desde ese inicio, por eso, en el Consejo de la Magistratura, años atrás, propusimos, y esto luego se convirtió en ley de escaso cumplimiento en la justicia, que los que quieran ingresar desde la base misma y después ser funcionarios y después ser magistrados, tienen que tener una caracterización, cierta idoneidad. ¿Cómo se gana esto? No por el vecino, el amigo o el pariente, sino por concursos. O sea, el ingreso al Poder Judicial tiene que ser por concurso para que de esa manera tengamos lo mejor y no los más amigos o los más cercanos. Esto lo digo porque si no empezamos por la base, de nada vale que hablemos de los magistrados que ya tienen, gracias a Dios, un sistema de selección que de alguna manera se empezó en varias provincias, lo había en principio en Chaco y en Río Negro, y también la provincia de Buenos Aires incorporó una comisión antes de la reforma del 94. Lo más importante es que quienes ingresan y quienes van subiendo en las jerarquías judiciales pertenezcan a distintos sectores socioeconómicos que permitan entonces darle mayor riqueza de integración al Poder Judicial. Esto como marco, digamos, respecto de quiénes y cómo debería ser. Porque se ha creído, y lamentablemente creo que está vigente, una ley de la época de la presidencia de Arturo Frondizi que decía que a los efectos del ejercicio profesional que manda la Constitución Nacional debía considerarse también la pertenencia a cuadros de la justicia. Esto es, un empleado de la justicia se le contaba como hubiera tenido ejercicio profesional. Pero no había hecho otra cosa que estar en su despacho proveyendo lo que el juez o el secretario le ordenaba. No hizo ejercicio profesional. Y está vigente eso. No sé si se lo comento por si a alguno se le ocurre que se pueda hacer algo al respecto. Acá se han tratado tres temas. Uno principal que es el número. Ya se ha dicho bastante. Yo adhiero a lo que dijo Ferreira. La Constitución Nacional de 1853 fijó en 9 miembros y no menos que eso debería tener un cuerpo 2 siglos o siglo y medio después. Esto porque así habrá más pensamientos distintos, mayor diversidad y además mayor representatividad en el aspecto de nuestro país dividido en provincias como país federal que es. Pero yo no sé si sería tan
terminante o definitivo en cuanto a que esto debe estar estrictamente perteneciendo a una región o a una provincia u otra. Esto debe darse, pero debe darse de una manera que se pueda, porque no nos olvidemos también que otra de las cosas que pide la Constitución para cualquier cargo público es la idoneidad. Y la idoneidad se encuentra en cualquier parte, se encuentra en hombres y mujeres, se encuentra en norteños y sureños o en cualquier otra caracterización que se pueda hacer de una persona. Esto es lo que digo en cuanto a que debe tratarse de lograr esta representación federal, pero no exactamente por una representación de cada una de las regiones. Lo mismo sucede con el tema de la especialización. Si no vamos a hacer salas, algunos de los proyectos lo prevén y otros no, yo soy partidario de una corte única que tenga todo tipo de competencia y que esté integrada por distintas especialidades, pero sobre todo por constitucionalistas, porque lo que tiene que resolver la Corte tiene que ver fundamentalmente con la interpretación constitucional, que a su vez estén versados en otras materias, creo que también es muy bueno, pero fundamentalmente un profundo conocimiento de aquella norma fundamental que tienen, sobre la cual tienen que pronunciarse. Lo del género también se dijo acá, no solamente que sean varones y mujeres los que integren, tiene que ver también con la visión que tengan. Yo recuerdo hace muchísimos años atrás, hablo de 40 años atrás, que mis amigas de la Asociación de Abogados de la Capital Federal hacían reuniones y cuando terminaba me preguntaban, ¿qué te pareció la reunión? ¿No estuvo fantástica? Sí, pero no me gustó. ¿Por qué? Porque éramos 3 varones los que estábamos presenciándola y todas las demás eran mujeres. Ustedes tienen que convencerse, porque hay mujeres que no están convencidas del papel que tienen que jugar en la sociedad, pero tienen que convencernos a nosotros también. Tienen que salir. Esto es lo que acá se manifestó como hacer docencia desde la perspectiva de género. No basta que sea una mujer, sino una mujer que tenga esa perspectiva. La proporción, ustedes tienen también la solución en normas que hacen a la elegibilidad de los diputados y de los senadores. Los diputados tienen que entrar 1 y 1, y se luchó mucho por esto, y hace muchos años. Esto tiene que copiarse también y tratar de que el Poder Judicial, y sobre todo su cabeza, esté integrada por hombres y mujeres. Un tema que no se trató, pero lo vi en algún proyecto, es la presidencia rotativa de la Corte. Yo creo que la Corte, como cualquier otro cuerpo colegiado, tiene una impronta política según quien la conduzca. Un año, esta es la experiencia que hay, por ejemplo, en la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, donde dura un año cada presidente y luego sigue otro, etcétera, y luego se vuelve a rotar, no ha sido, creo yo, muy positiva. Porque ustedes lo saben, como legisladores con un mandato a término, que primero uno llega a un lugar y tiene que ver qué pasa, tiene que conocerlo, tiene que proyectarlo y luego hacer lo que tiene que hacer. Todo esto lleva un tiempo. Un año no da. Por algo ustedes tienen mandatos de 6 años y los diputados de 4 años, porque es todo un desarrollo que se va haciendo. Uno no llega sabiendo a todas partes. Por eso creo que si hay una rotación de la presidencia, y me parece bien que sea elegido por el resto de sus pares, debería ser un poco más larga. El número, ya lo he dicho, creo que tiene que ser 9 o un número similar.
He visto también que en algún proyecto le piden una declaración jurada, una declaración sobre su situación económica, una consulta pública que existe con el decreto 222 desde hace más de 15 años. Y estas son buenas ideas, pero insisto, el Poder Judicial es un poder político, como empecé diciendo, y este poder político tiene que tener una connotación en todos sus niveles, una amplitud de ingreso en todos sus niveles, y eso se logra precisamente con una especie yo llamaría democratización del Poder Judicial a partir de hacer un Poder Judicial que sea representativo, yo diría más que representativo, que fuera a imagen y semejanza del pueblo al cual debe servir. El servicio judicial, como el servicio legislativo, como el servicio ejecutivo, tiene que responder a las necesidades del pueblo y sobre todo aquellos que más sufren, aquellos que más necesitan, aquellos que menos tienen. Esa función no es exclusiva de este Congreso ni del Ejecutivo, sino también del Poder Judicial. Gracias. Muchas gracias, doctor.